Buenas tardes, estimados radioescuchas, televidentes y ahora también en YouTube, Radio Miraflores a nivel internacional. También con ustedes para retomar lo que veníamos trabajando hace días. Ahora estamos miércoles 8 de mayo del 2019. Tenemos un invitado de lujo, un invitado especial. Justamente hemos tenido a bien ocuparnos un poco su tiempo porque Lima está un poco a la deriva. O sea, las cosas después de los 100 días de gobierno municipal están un poco complicadas las actividades que se están haciendo. Y lo que realmente dirá todo ciudadano cuando se comienzan a solucionar los problemas álgidos que tenemos. No se sabe, no se ve y vamos a tratar sobre ese tema. Estamos con el arquitecto José Enrique Arrispes Chávez, es decano del Colegio de Arquitectos de Lima, es decano del Colegio de Arquitectos del Perú y consejero de la Unión Internacional de Arquitectos. ¿Cómo estás? Qué gusto de tenerte acá con nosotros, José Enrique. ¿Cómo estás, Alberto? Muchas gracias por la invitación. Bueno, se trabajó bastante para ver cómo se integraba pues la autoridad de transporte urbano como una medida de solución a los álgidos problemas que nos aquejan hace mucho tiempo. Probablemente somos el único país en Latinoamérica, si no, por qué decirlo, en el mundo, que no cuenta con un sistema integrado de transporte urbano, el cual ya lo debemos tener por lo menos hace 20 años, para nosotros poder hablar de un sistema ya de líneas de metros que pudieran estar a la altura de otros países. Y lamentablemente por desidia, incapacidad, o como se pueda tildar de los funcionarios y alcaldes o ministros de transporte en su oportunidad, no hemos podido lograr eso. Entonces todo se conllevó a que se formaba la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao como una alternativa de solución para que no hubieran tantas autoridades que se cruzaran en el accionar, pero las cosas siguen igual. Y lo primero que te podría decir, ¿cuál es tu visión, José Enrique, de cómo se ve Lima? ¿Cómo la ven tú como arquitecto, como proyectista, como urbanista? ¿Cómo ves Lima ahorita al mes de mayo de 2019, aún con las cosas muy esporádicas que vienen pasando en algunos distritos? Bueno, esto es como una fruta que no termina de madurar, ¿no? Pero el tema es ¿por qué? Tal vez equivocamos en nuestra visión, o tal vez no estamos cumpliendo con lo que ya se pensó muchos años atrás en el plan metropolitano y en todos los estudios que hicieron los urbanistas y los pensadores de la ciudad y que recomendaron y que se va repitiendo cada 15, cada 10 años y estamos en lo mismo. Hay un crecimiento incontrolable, un crecimiento no planificado, lamentablemente, que está llevando a situaciones ya extremas, a un crecimiento de ciudad y de territorio y una falta de servicios adecuados para satisfacer las necesidades del crecimiento de esta población. Alguna vez comentábamos, el presidente de Canadá una vez dijo, en mi país nunca más carreteras, dijo. A partir de hoy todos se movilizan por vía férrea. Pero eso es una política de Estado. ¿Por qué? Porque decía, donde yo pongo una carretera, inmediatamente se convierte en una gran avenida y todo el mundo comienza a poner sus puestos de ventas, de consumo y de mercaderío, y esto comienza a hacer crecer las ciudades muy difusas. Y el país no está en capacidad de abastecer las necesidades que satisfagan en luz, agua, energía y todo lo que se necesita adecuadamente a esta población. Entonces se apostó por una política de Estado de hacer el crecimiento hacia arriba, concentrar las ciudades. Y entonces eso es política de Estado. Acá no, acá crecemos a como vengan los intereses de los grupos de poder, quienes gobiernan los municipios y quienes gobiernan el Estado. Y esta es la razón de que nuestro país no cuente con un plan nacional. Y nosotros preguntamos a los ciudadanos en las calles, en las conferencias, en donde nos encontramos y les decimos, ¿usted conoce el acuerdo nacional? Y te aseguro que absolutamente nadie lo conoce, salvo una élite
de pequeños grupos políticos, intelectuales, que se apoderaron de este tema, con un buen señor que es quien lo conduce, pero que lamentablemente como político no caminó, porque no llegó al corazón de los peruanos. Entonces caminamos sin planes, y así caminan las ciudades, desordenadas. Y es lamentable que, no sé si lo único bueno o parte de lo que hizo fue la alcaldesa Susana Villarán, pero concertó un número muy significativo de instituciones y personajes experimentados para elaborar un plan que no lo veíamos desde la época de Belmont, más o menos, ¿no? Y que Castañeda siempre lo dejó entrever, probablemente entre lo que decías, cuáles son, cómo atiendo a mis amigos y qué cosa hago por ellos, y de pasadita cuánto dejo en mi caja. Ya la historia se encargará de ver si sus 2 o 3 gestiones fueron transparentes o no, y probablemente atribuya que la vejez lo va a hacer pobrecito después, ¿no? Finalmente tenemos tipo de personajes que no se preocuparon realmente de crecer en una ciudad, concordando con los viajes que hicieron, con las experiencias personales que hicieron, con la transferencia de tecnología que pudieran tener en sus manos. Ellos tuvieron herramientas, tuvieron visión, tuvieron elementos para hacer un cambio sustantivo del nivel de vida de la ciudad y construir un sistema integrado hace muchísimos años, pero no lo hicieron. No lo hicieron porque no habían elementos para ellos válidos, porque los planes los ningunearon. No nos olvidemos que en el primer gobierno de Castañeda, Lleida hizo el estudio en el 2005, ¿no es cierto? Y había un elemento muy significativo para ver cómo la red metropolitana de trenes podría darse en el mediano y largo plazo, y cómo el sistema, digamos, de BRT podría comenzar a funcionar. Ahora hubiéramos tenido fácilmente 4 líneas, y no utilizaron herramientas, o sea, no las quisieron ver, y eso nos está pasando nuevamente ahorita. O sea, pasó Susana Villarán, de repente hizo un esfuerzo significativo para este plan quedó ahí en el tintero. Castañeda lo vio totalmente, y ahora entra un nuevo alcalde que miró Las Flores, y Miraflores, donde estamos ahorita, está teniendo otra connotación, aún demostrando que él tuvo defectos en su gestión, y Lima sigue, Lima lo horrible, cada día está más contaminada, está más sucia, no hay el principio de autoridad, hay una inseguridad vial increíble, la inseguridad ciudadana, qué hablar. Entonces, pero sin embargo hablamos de grandes proyectos, de megaproyectos, pero ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál es la partitura de esos proyectos que Lima tendría que hacer en estos próximos 4 años para salir de ese entrampamiento que ha estado más de 20 años? Bueno, tú has dicho varias verdades, y lo recomendable no es volver a empezar de cero. Hay un documento, a pesar de todas las críticas que se le ha hecho a la gestión de la señora Susana Villarán, tuvo la visión y la decisión de convocar a grupos de urbanistas, arquitectos, sociólogos y especialistas de la ciudad en todos los temas que conllevan la organización de una ciudad, para concentrar información que estaba desperdigada por todos los ministerios y por todo el Perú, no solo Lima. Entonces, esta concentración de información fue muy sustantiva para elaborar la propuesta del plan, que no se llegó de repente a satisfacer las expectativas de muchos arquitectos, urbanistas, en cuanto a proyectos que se hubiesen podido imaginar, que hubiesen ayudado a mejorar, digamos, la propuesta, tal vez que el tiempo le ganó. Se demoraron muchísimo, por ejemplo, en discutir la visión de Lima. Se pasaron más de un año y le decíamos nosotros, oiga, pero así nunca vamos a llegar, y solamente estamos discutiendo la visión. No, ya un año, hay que en algún momento ir cortando y ir teniendo metas más cortas para poder llegar ya a un plan final. Bueno, al final se llegó un poco apurado a algunas conclusiones que no gustó pues al señor Castañeda, porque no estaban probablemente dentro de sus planes económicos, podríamos decir, o de visión de ciudad, si es que la tuvo. Ofreció tomar el plan, estudiarlo con la teniente alcaldesa, pero finalmente acabó su gestión y nunca se hizo nada en absoluto. Entonces, es desde el 2010 que no tenemos plan.
en 2010 concluir el plan anterior, que no fue evaluado tampoco porque en ese entonces, recuerdo algunas cosas de ese plan, se hablaba de la consolidación de la Avenida Argentina como la zona industrial. Al final la vida y la situación, la tecnología y los nuevos requerimientos han cambiado totalmente el tema, ¿no? Entonces ahorita se va convirtiendo en una ciudad dormitorio en todas partes. No tenemos este concepto de centralidades. Seguimos pensando en un solo centro de abastos y no hacemos la distribución, digamos, a las áreas naturales, norte, centro, sur, y las conexiones, por lo tanto, digamos, de comunicación y logística entre estos espacios de concentración. O sea, hay decisiones macro que deberían tomarse y que lamentablemente no está en la visión de las autoridades actuales, por lo menos por lo que se ve hasta el momento. Esperemos que corrija. Y es preocupante porque, a ver, se caminaba hacia comenzar a corregir el diagnóstico que había. Y se decía que había una interferencia de muchas autoridades y ese era el problema del Lima y Callao para no avanzar. Pero el problema del Lima y Callao es solamente una resolución directoral del MTC dando salida al pleito permanente de las vías de conurbación urbana de Lima y Callao y se arreglaba el problema de autorización de rutas. Sin embargo, se dijo que este monstruo, que se llama la ATU, iba a solucionar los problemas. Y la ATU, desde que nació, tuvo un gran defecto. No consideró en absoluto la gestión de tránsito. No consideraba como una medida básica, importante y prioritaria ver cómo se desbloqueaba todos estos grandes niveles de congestión que hay en Lima. Y lo que es más grave es que aún en el tiempo de Castañeda y en los finales de su periodo se generó unos concursos para dotar de más semáforos a Lima, y los mismos que no correspondían a un plan o a un capricho, de repente a un presupuesto determinado, y se planteó la generación de un centro de control integral que inclusive se podía interlazar con el Serenazgo o el sistema de seguridad ciudadana, y esta autoridad ni siquiera lo ha reconocido, lo ha inaugurado, y más bien lo que era Protránsito, que era un proyecto especial, lo ha derivado como parte de una sugerencia de la Gerencia de Transporte Urbano, en la misma forma que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha desaparecido el Consejo Nacional de Seguridad Vial, y es bastante mentirosa esta ministra decir que va a potenciar algo que ha sido disminuido, que ha sido desmantelado, y dice que el primer eje de su gestión va a ser la seguridad vial. Veremos realmente si es cierto. Entonces, Lima no va a tener una herramienta fundamental para ver cómo se mueven todos los ejes de los diferentes corredores, porque el centro de control está a un costado. Entonces yo digo, ¿cómo Lima Flores va a comenzar a utilizar? ¿Cómo el alcalde, que se jacta de haber tenido toda una carrera política municipal para él exitosa, no ha tenido a la mano algo fundamental que eso? Y ha trastabillado con dos problemas graves. Lo primero que ha pasado es que le han enmendado la plana su mismo partido político, Acción Popular, con el lanzamiento que tuvo abiertamente sin una mayor visión, ¿no? Y tuvo un gran debate con los regidores de decir que iba a concesionar la ampliación de la vía expresa por el sur, ¿no? Algo complicado. Después dice que él va a ampliar, y hizo una presentación, va a ampliar el corredor metropolitano con fondos no claros, y ahora sale diciendo que va en los 5 o en los 6 parques más importantes de Lima, va a hacer estacionamientos, que los va a concesionar también, no sé a qué criterio, sin inclusive averiguar que son zonas arqueológicas o no, donde plantea hacerlo. O sea, yo digo, una persona tan experimentada, con un ego tan alto, y con un color especial, porque es medio coloradito para distinguirlo de los otros, los peruanos naturales, tiene ese criterio y esa osadía de seguir hablando en una época muy turbulenta. Sí, probablemente lo que le esté ganando es la voluntad. Entonces vamos a verlo por el lado positivo, ¿no? Que pueda tener mucha voluntad, pero con voluntad no se hace ciudad, pues no solamente con voluntad, ¿no? Hay que tener conocimiento de ciudad, de cómo hacer ciudad. Y para eso hay que formar equipos.
multidisciplinarios, o digamos, si yo no soy especialista en transporte, tengo que llamar a gente que sea especializada en el tema. Si no soy especialista en temas sociales, tengo que llamar antes para hacer las consultas antes, y así no tener esas patinadas como la de la vía azul. Entonces, ¿por qué? Porque eso genera pues decepciones, suspicacias, y ya comenzamos a pensar mal. Entonces, de repente no hay una mala intención, pero las cosas se van sumando, ¿no? Y esto deteriora la credibilidad, y eso es lo que no hay que perder en la ciudad. Porque, digamos, tuvo, para comenzar, la mejor aceptación de los limeños. Sí. Fue una carrera de último minuto donde un caballo trasero logró ganar sin creer, sin apuesta inclusive. Y justamente porque se decía que había un poco de experiencia. Y otros medios decían que había sido asesorado o digamos, coberturado en su campaña por algunos grupos de poder, y que finalmente se la iban a cobrar. Y lamentablemente, frente a las malas intenciones, o lo malo dicho, lo primero que hace es tratar de arreglarle la plana a una empresa cuestionada, va a haber procesos, ¿no? Reiterar un gran debate que tuvo en Miraflores por el tema del subterráneo del Parque Kennedy, ¿no? Es un problema grave que hubo, que está pendiente, incluso hay denuncias. Hablar como prioridad de los teleféricos, que no hay estudios verdaderamente serios para ver cómo se integra un sistema, y dejar a un lado lo más complicado, que es el tema de los graves niveles de congestión vehicular, ¿no? Y contaminación ambiental, y con pérdidas de muchas vidas humanas por problemas bronquiales de los niños. Hay informes serios del Ministerio de Salud que no han sido revelados y que verdaderamente son extremadamente preocupantes, porque los niños se mueren, ¿no? Inmediatamente hay todo un proceso de desgaste físico, y finalmente se comienzan a morir por problemas broncopulmonales, justamente por este tema de las partículas, de los monóxidos, y no funciona nada que pueda prever eso. Entonces, ¿cómo te pongo Lima Bella si finalmente ni las plantas van a poder sobrevivir a este gran nivel de contaminación? Sí, acá lo que falta también es un trabajo de coordinación con el Ejecutivo, para ver qué le compete al Ejecutivo y qué le compete a Lima en los temas de solución de temas de ciudad. Esto en el Estado no está bien estructurado. Hay temas que corresponden netamente a Lima, pero que el Ejecutivo, digamos, bajo el pretexto siempre de que Lima no tenía capacidad, o por un lado financiera y por otro lado capacidad, digamos, de organización para poder solucionar, ha entrado el Ejecutivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que eran proyectos viales era un tema que correspondía a la ciudad, y que lo tomó el Ejecutivo por muchos años, ¿no? Después, para volverlo a crear una autoridad que finalmente no tiene el poder, ¿no? Porque no está haciendo lo que debería ya hacer, digamos, ya desde el día de su creación. Entonces, el tema está en que si no vemos en forma macro, si no vemos el equilibrio de los transportes, el tema que tú acabas de mencionar de la contaminación ambiental, el tema de que tenemos un mar prodigioso y que no lo usamos para transportar cosas. Entonces tenemos pues una costa que ya la quisieran tener otros países, ¿no? Y para poder llevar, digamos, toda su carga y no llevarla a las carreteras, para sobrecargar las carreteras y contaminar, digamos, los ambientes próximos. Entonces, y esas decisiones son decisiones de Estado. Los de funiculares también es otra alternativa que la está usando muy bien Bolivia, ¿no? Pero con un estudio muy serio y que le ha solucionado el problema, ¿no? Significativamente, sí. Estuvimos viendo las 6 líneas tiene. Bueno, su geografía permite hacer este tipo de intercambios, pero lo han utilizado muy bien. O sea, verdaderamente es un sistema que no parecía que lo iban a hacer por el grado tecnológico que no tenía el país, pero las decisiones políticas han sido muy acertadas. Y digan lo que digan, está funcionando muy bien y está en un proceso de ampliación. Pero han habido estudios serios, las compañías tienen un convenio con el Estado, no lo administra directamente una empresa privada y como una APP, ¿no? Y los resultados son sumamente significativos. ¿Por qué? Porque está cambiando la actitud de los bolivianos
y está dando un valor agregado que no veían al tema de la seguridad vial, que no lo veían, ellos eran bastante, digamos, inseguros o no muy preparados como nosotros en el tema de la seguridad vial, y sin embargo han dado un salto importante, que obviamente muchos países no lo dicen o muchos medios no lo dicen, porque bueno, pues tiene un til político de tal color, ¿no? Como si el color diera capacidad o incapacidad a un presidente que está haciendo las cosas claramente positivas para su país, indistintamente de la ideología que tenga. En el sector de transporte los hechos son concretos. No, y también se refleja en los términos económicos, ¿no? O sea, Bolivia es un país que está saliendo, ¿no? Su economía, que era muy atrasada, ¿no? Con relación a la nuestra, inclusive. Vemos que el alcalde de Lima no tiene agenda, no tiene ruta, no tiene... se siente que comenzaron a aparecer, como en el tiempo más complicado del alcalde Castañeda, los problemas ya con los regidores, y eso ha movido hace 2 semanas todo Lima, ¿no? Si no es los últimos casos, pues, que nos tiene acostumbrado nuestro circo congresal y el ejecutivo, que también hace ese tema sobre un suicidio medio raro y de repente no reconocido, y ojalá pues que no aparezca el señor por ahí nuevamente y bueno, y las cosas sean diferentes, que nos distraen del país. El país no tiene una orientación política clara sobre ejes fundamentales y no tenemos política de Estado en el sector de transportes, y lo poco que se ha hecho, lo poco que se planificó con el tema de la ATU, cayó en saco roto porque no hay funcionarios, y ya pone en duda que los que puedan nombrar estén a la altura de las necesidades, con este último nombramiento de su ministra, que nosotros hemos editoriado, por si acaso, estimados televidentes, en la página web grupoenvía.com. Puede ingresar y está la última edición del mes de mayo de la revista Envía, muy amplia, muy interesante, porque hay artículos que nos puede decir cómo funciona la ATU en el mundo, cómo funciona en Europa la Autoridad de Transporte Urbano, para qué sirve, cómo se da y cómo se debe plantear. Otro análisis sumamente interesante sobre la movilidad. ¿Qué se entiende por movilidad? ¿Qué va a pasar con la movilidad? ¿Acaso en el Perú tenemos conocimiento de la movilidad a través del libro de la movilidad urbana en el Perú, que estamos proponiendo para construir este año, y le estamos pidiendo acá al distinguido José Enrique Ariste Chávez que nos ayude también con su experiencia a fortalecer estos conocimientos que van a ser distribuidos gratuitamente a todos los gobiernos locales del país? Más de 2.000 gobiernos locales van a tener un elemento, una herramienta fundamental para entender lo que está pasando en la movilidad urbana en el Perú, cuestión que no lo ha hecho el Ministerio de Transportes como un rector significativo, y tampoco pues otro sector responsable de ello que debería hacerlo. ¿Cómo deberíamos encaminar o qué le podríamos recomendar, mi estimado José Enrique, a Jorge Muñoz? En los debates está muy activo, nosotros somos un debate muy proactivo, muy contento, muy alegre, que iba a recibir los planteamientos, pero en la práctica, teniendo algunos funcionarios que tienen una reconocida trayectoria, a los cuales hemos conversado, los hechos demuestran que no van por ahí. Sí, yo creo que debe recurrir a su capacidad de convocatoria, ¿no? Entonces, no creo que haya limeño, peruano, que se resista a emitir, digamos, sus conocimientos, su experiencia en favor de la ciudad, ¿no? Entonces, es simplemente reunirlos. Si ya no quiere pues reconocer el plan anterior, bueno, que encargue a alguien que lo revise y que saque lo que sea más importante, pero eso no puede quedarse así encarpetado. Creo que hay que retomar el Plan Lima. Eso sería lo más saludable. Y si se puede llamar a algunos de los muchachos o de los arquitectos ya de experiencia que estuvieron trabajando, en buena hora, ¿no? Entonces ellos van a aportar con todo gusto por Lima. O sea, Lima ya teniendo las grandes oportunidades que se están dando, como los Panamericanos y como el aniversario patrio, creo que es la época que nos permitiría, digamos, hermanar ciudades, generar expectativa de inversión, hacer obras que se hacen para fechas onomásticas como las que se van a dar.
las grandes obras de Lima se hicieron pues para el aniversario de Lima, ¿no? Entonces, y para este aniversario, ¿qué estamos esperando? ¿Qué vamos a inaugurar? ¿Qué cosa novedoso, qué aporte a las futuras generaciones le estamos dejando? Pues una ciudad desorganizada, ¿no? Y eso no es bueno. El tema está en que hay que empezar a trabajar ya las centralidades. Tenemos que darnos cuenta que ya es una ciudad que ya creció lo suficiente y que no necesitamos solamente concentrar en un solo lugar, digamos, para empezar, los gobiernos, digamos, locales. Y lo otro son los centros de abasto, los centros de diversión, los centros de comunicaciones, de transporte. Ya tienen que irse pensando de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a las 3 cuencas que son las vertientes, digamos, naturales que tenemos y que han servido para distribuir, digamos, la población. Entonces el crecimiento tiene que tener ya un límite, y el límite lo va a dar las medidas que tomemos respecto a la misma ciudad, porque se dan casos, te digo por ejemplo, ¿no?, que inciden directamente en transporte. Si nosotros seguimos pidiendo en vivienda cada vez más estacionamientos, vamos a tener cada vez más autos en Lima. Exactamente. Llegó un momento en que fue el tema tan, digamos, espectacular en el sentido negativo, que en San Isidro se llegó a pedir a edificios 12 niveles de estacionamientos, que era un suicidio, porque un bombero, por ejemplo, no te baja más de 4 niveles, ya corre el riesgo su vida. Y estamos pidiendo 12 pisos de estacionamientos para satisfacer la necesidad de las viviendas que se están construyendo por las alturas que se vienen dando. Entonces, eso ya se vuelve incontrolable. Felizmente que hay cambio de gestión, ha habido cambio de gestión y hay algunos cambios de políticas en estos momentos que en buena hora puedan corregir. Pero esto se necesita conversar a nivel de Estado, a nivel del Congreso, del Ministerio de Vivienda, porque no podemos seguir priorizando al vehículo frente al ser humano en su desplazamiento. Y eso es lo importante, ¿no? O sea, Lima ha sido centro de interminable cantidad de debates en los últimos 20 años. Por Lima han pasado los mejores expertos del mundo. Lima es un centro de atracción y de debate, pero lo que da mucha pena, mucho fastidio, mucha sorna, es que todo esa cantidad de aportes que quedaron en libros, que quedaron en documentos, que quedaron en acuerdos, no han sido implementados en nada. Y nosotros, acá en Miraflores, por ejemplo, se acaba de sacar una ordenanza sobre el tema de los scooters, de los patines eléctricos. Y nosotros estamos diciendo un ratito, ¿quién tiene que dar las políticas de Estado de todo tipo de vehículos que circulan en una ciudad? No es el Ministerio de Vivienda, es el Ministerio de Transportes. ¿Quién tiene que dar los brevetes a las personas que manejan las motos? Las motos que han crecido un 50% con relación al crecimiento del parque de autos en el Perú. Las motos se han vendido el 50% más del año pasado. El parque automotor de las motos han crecido increíblemente. Entonces nos preguntamos, ¿acaso los importadores de motos, acaso las personas que tienen que ver mucho con la venta de las motocicletas, han coordinado con los diferentes tipos de empresas que las hay, y el servicio de delivery ahora se hacen motocicletas, como si todo fuera un gran desierto y las motocicletas pueden circular por encima de los vehículos y por encima de los ciudadanos, en cualquier vía? El Ministerio de Transportes no hace absolutamente nada al respecto. La ATU no lo considera como un tema fundamental. Nosotros estamos cansados de decirlo hace 7 años, en todos los números de la revista que hemos sacado, en los debates, de que hay que normar el funcionamiento de todo tipo de vehículos motorizados y no motorizados, hablando de los mototaxis, hablando de las bicicletas y hablando de cualquier tipo. ¿Para qué? Para que cada uno tenga su nivel, se pueda interconectar en algún momento, o pueda haber un respeto recíproco de la circulación de cada uno de ellos, y con eso contribuimos significativamente a la seguridad vial. Pero nadie nos escucha. Estamos hablando de 12 pisos de sótano, estamos hablando de estacionamientos,
Y lamentablemente estos motociclistas que no tienen la menor idea de que su vida está en riesgo, se cruzan por donde pueden y cuando son tocados, mayormente ya mueren. Y la autoridad, bien gracias, y esa es una responsabilidad política, tanto del Ejecutivo, definitivamente, como del Legislativo, porque no hay ni un proyecto significativo que tenga bienestar a la seguridad vial y menos al ciudadano en el país. Entonces, ¿para qué tenemos Congreso? Solo para hacer un gran circo para apetitos e intereses personales. Ese es un gran tema, el tema de las motocicletas y el tema de los mototaxis. Bueno, es terrible. Llama la atención cómo por un solo accidente se preocupa y comenzaron a salir las normas para los scooters. Claro. Cuando en motos tenemos cientos de accidentes, todos los días. ¿No? Se te cruzan en el momento menos esperado, saliendo y sacándote de tu carril. Y no hay disposiciones al respecto. Cuando una moto en otros países lo que hace es, si bien es cierto, pueden circular, pero conservan el mismo carril, digamos, por donde circula el vehículo, el auto. O sea, no se desplaza de uno a otro lado. Claro. Entonces, eso ya es un nivel de educación vial y de respeto. Y tienen que ir a la derecha necesariamente, ¿no? No tiene un carril especial, pero tienen que ir a la derecha. Tuve la experiencia de ir a mucha velocidad en una carretera alemana, porque yo me equivoqué de aeropuerto y tuve que irme al otro aeropuerto. El vehículo que a mí me llevaba no bajaba de 180 y me pasaban vehículos a 320 a gran velocidad. Bueno, es por la calidad de carreteras, pero también por un respeto inimaginable. No hay un solo camión que vaya por el lado izquierdo, por ejemplo, todos pegados al lado derecho. Y los vehículos de gran transporte pegados al lado derecho. Nadie sobrepasaba a otro vehículo, ¿no? Entonces, cuando hay respeto y hay educación vial y hay normas que se cumplen y leyes que se cumplen, puedes ponerle después la velocidad que quieras. Y esas carreteras después me enteré que no tenían límite de velocidad. No es que hay que poner los letreritos de 80, 70 para que cumplan. Es la cultura. La cultura del conductor, del peatón, del ciudadano, de cada uno responsable que maneja un modo, un tipo de transporte especializado. Y hablamos mucho acá también y en teoría de los sistemas multimodal y todo, pero finalmente no, en la práctica no se cumple, ¿no? La gente no lo lleva. Seguimos, digamos, en la cultura del vivo, del que gana, el que entra primero. Pero mira, ¿cómo vamos a avanzar si el Consejo Nacional de Seguridad Vial, que nos costó mucho crearlo en 1986, fue parte de ese equipo que formó y que debió ser una agencia internacional como otros países, a otro nivel, para que genere las políticas públicas de seguridad vial a nivel nacional y tenga una estructura de verdad de sensibilización, capacitación y orientación a los ciudadanos y conductores para un comportamiento adecuado, como tú dices, ha sido desaparecida, ha sido quitada simple y llanamente por un tema mercantil y comercial de otros funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que tenían intereses encontrados y que tienen cierto poder y todavía no son apresados porque han sido señalados como parte de esta banda de corrupción. Entonces, ¿cómo va a ser posible que el presidente de la República, Martín Vizcarra, que ha estado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que por lo menos tiene una noción en el tiempo que pasó por el Ministerio, porque él dijo claramente que él se iba a enfrentar al club, a los mafiosos, ¿no es cierto? Entonces, para llegar al nivel de los mafiosos del club de la construcción, se sabía que hay mafiosos en la DGTT, que hay mafiosos en transporte acuático, que hay mafiosos en transporte aéreo, hay mafiosos en provías y en todas las entidades que tienen que ver con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque todo el tema lavajato ha sido concentrado ahí. Entonces, si él tenía conocimiento, ¿cómo va a permitir que por lo menos en el tema de la seguridad vial y de la vida saquen una institución que estaba siendo ponderada y la esconda? Y la ministra, que acaba de juramentar hace poco, ha dicho que su primera prioridad es la seguridad vial, y siendo abogada, habiendo estar por la DGTT, habiendo estar por el SUTRAN, habiendo estar también en la gerencia de transporte urbano de la Municipalidad de Lima, sabiendo el tema de seguridad vial, simple y llanamente ha dicho que va a potenciar esa comisión. No ha dicho
Vamos a rescatar el tema de la seguridad vial como un ente directivo de políticas públicas de prevención de accidentes de tránsito y vamos a crearla a un nivel establecido. Y si es necesario, vamos a hablar con el PCM para que tenga el funcionamiento independiente dado y que por lo menos a través de eso comencemos a pensar en política de Estado para el sector transportes y comunicaciones. Una persona que se llama por lo menos conocedora del tema de transporte terrestre. ¿Y por qué te acoto eso? Porque ya se habla mucho y se hace lo contrario. Yo creo que el Perú está bastante contento, o al menos con mucha expectativa, que tengamos 3, 5, 10 fiscales, jueces valerosos y que estén emprendiendo una ruta diferente frente al tema. Pero también espera que quien dijo combatirla dé muestras claras de que no solo está usando a los jueces o a los fiscales, sino que el Ejecutivo también está poniendo su granito de arena, que probablemente en algunos ministerios suceda. Es probable que en vivienda, es probable que en el interior, pero no está pasando ese hecho en transporte. ¿Qué tendríamos que decir para ver en forma integral cómo estos efectos negativos que cuestan vidas puedan reestructurarse dentro de una planificación urbana significativa? Por un lado, la metrópolis y por el otro lado el Estado, con relación a nuestra megalópolis de Lima y Callao. Bueno, somos un país de todas las sangres y de todas las culturas y que hay que sumar y bueno, nosotros tenemos muchas zancadillas a todo nivel y esto va deteriorando la credibilidad. Así como entramos con mucha fe con el señor presidente de la República, digamos, y se va perdiendo porque en el camino no va dando resultados que las expectativas generaron, igual sucede con las alcaldías. Y entonces los sistemas de control aún no satisfacen. Ese es mi punto de vista y de expectativa. Alguna vez tuvimos el atrevimiento de plantear una superintendencia, por ejemplo, en el tema de obras, formado por la ciudadanía, por las representaciones de los ciudadanos de distintos organismos, para ayudar al sistema de control, no para reemplazarlo. Pero pusieron el grito al cielo, ¿no? Y dijeron, no, por ahí no va el tema. Y después comenzó a aparecer todo el tema de la construcción y todas estas cosas que hace 4, 5, 6 años señalábamos. Esto se viene. Así como advertimos también sobre los panamericanos. Y pedimos a ver dónde están los estudios de suelos. Y nos ofreció el señor Neuhaus mostrarnos los estudios de suelos a los colegios profesionales y nunca nos los mostró. Le pedimos, porque la zona era la zona altamente contaminada, los estudios ambientales, igual, tampoco los tuvimos. Ya estamos ya también preocupados por el tema vial, ¿no? Advertimos, no se va a llegar, porque todas estas proyectos están caminando cada uno por su lado, no forman parte de un sistema y de un pensamiento concentrado, aprovechando que se van a realizar los panamericanos, hacer las coordinaciones con la línea 2, la línea 1, todos los proyectos que se vienen dando. Y eso se desmereció en ese momento, ¿no? Entonces esperemos que eso no nos traiga más consecuencias y que podamos finalmente llegar a unos panamericanos con algunas soluciones viales importantes. Sí, vamos a hacer un pequeño receso. Acá estamos con el arquitecto José Enrique Arizpe Chávez, es decano del Colegio de Arquitectos de Lima, es decano del Colegio de Arquitectos del Perú, consejero de la Unión Interamericana de Arquitectos, quien ha participado en una innumerable cantidad de actos públicos, contribuyendo a los diferentes niveles de gobierno, planteando de la función que tenía desde la sociedad civil una serie de hechos que lamentablemente pues no lo vemos. No sé si estamos en el país de los ciegos, si no sabemos qué es la palabra misión y menos saber lo que es ejecución. Regresamos.
tal? Soy Álvaro Cooper y les invito a escuchar que un Buena Onda con Maja Senda todos los lunes a las 5 de la tarde por Radio Miraflores La Auténtica. Chao. Por el mundo perdido en tus labios y aferrado al calor de tu cuerpo aquí entre mis brazos, prisionero de tu amor, pero hoy me quito la venda y mi teléfono un mensaje que des. Regresamos, estimados amigos, te lo escucha videntes a nivel internacional, con el arquitecto José Enrique Aríspez Chávez, es decano del Colegio de Arquitectos de Lima, del Perú, y consejero de la Unión Internacional de Arquitectos. ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿Qué está pasando con Lima? ¿Qué hoja de ruta tiene el actual alcalde de Lima, quien ganó estrepitosamente con una expectativa muy grande de los ciudadanos de la megalópolis de Lima y Callao, porque tenemos una conexión directa, no hay separación? Sin embargo, los hechos que vienen pasando a lo después de 110 días de su gestión son, no decir desastrosos, pero son desatinados, y no tienen una hoja de ruta que pueda decir a los ciudadanos, bueno, voy a tener menos congestión, voy a tener menos contaminación ambiental, voy a tener un poco más de seguridad vial y seguridad ciudadana, voy a ver que Lima de alguna forma se está arreglando porque vienen los panamericanos, viene el sesquicentenario de nuestra república, no sé si para bien o para mal, pero viene y no pasa nada en Lima, ¿no? Estamos calentando no sé para qué, y si los panamericanos nos lograrán tener por lo menos algunas medallas de oro, de plata, y si hemos preparado o hemos invertido después de tantos miles de millones para preparar a los deportistas nacionales. ¿Qué le diríamos al alcalde de Lima inicialmente? Porque creo que él tiene una pelota muy grande ahorita, porque el presidente está en otro partido, más político que de gestión. Sí, yo le aconsejaría que llame a los técnicos, y esto a través de los colegios profesionales. Es la sociedad civil organizada, con un poco de experiencia, y esto muchos gobiernos siempre lo ofrecieron, pero nunca cumplieron, ¿no? El mismo presidente, expresidente ya vacado de la República, personalmente conversando en una reunión, me dijo: a partir de mi gobierno y mi instalación, y estuvo el señor Vizcarra ahí, todas las obras del Estado serán por concursos públicos de arquitectura. Pero vemos que la realidad no es esa. Seguimos, digamos, entregando proyectos bajo muchas modalidades a nuestros amigos de turno. Y esto va en deterioro de la calidad de los proyectos y en la poca oportunidad a todos los profesionales, ¿no? que sí son competentes y que están en condiciones. Yo creo que tanto el Colegio de Ingenieros como el Colegio de Arquitectos tienen ya la suficiente experiencia de los años vividos en la organización de ciudad, que podrían aportar con propuestas. Entonces, y así podemos ir viendo para formar organismos multidisciplinarios. Por ejemplo, yo sé que Redes García es un experto en energía. Entonces necesitamos ya ver soluciones para Lima que no sean soluciones contaminantes. Hay proyectos que están pendientes, que quedaron un poquito en el aire, como el proyecto de trasvase del río Mantaro, el agua que se suponía que para el año 2000, cuando se dio el foro Lima del 2000, era la única alternativa de sobrevivencia para Lima en el abastecimiento de agua. Pero es un proyecto que no avanza. Entonces, así podemos ir enumerando muchas alternativas de propuestas para el crecimiento de Lima. Con el tema de desarrollo urbano, ¿cuál debería ser la visión inmediata que tuviera el alcalde? Porque existen los elementos del caso. Él tiene un teniente alcalde que es arquitecto, que es conocedor de la ciudad. ¿Por qué pues no se crean políticas destinadas a no tuberizar más
las vías, por qué no se hacen controles estrictos para normar el cambio de uso de las propiedades, por qué no se ve qué impacto vial puede tener la construcción de edificios multifamiliares, o sea, cosas que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad y que van a complicarla más, porque los modelos de transporte que tenemos, caminando a un sistema integrado que no sabemos cuándo lo tendremos, y si lo tendremos antes que se acabe el mundo, que lo dicen muchos, pueda servir a la población futura, porque si la población actual no es bien atendida, ¿qué va a pasar con el crecimiento de la comunidad? ¿Qué va a pasar con esa atención, esos servicios que se pueden dar? ¿Qué debería mirar ahorita? Yo acabo de ver un ejemplo de la alcaldesa de Madrid, que acaba de anunciar un programa de viviendas para los sectores, digamos, de menores recursos, pero financiado, digamos, con la actividad privada, pero promovido por el municipio, y a cero costos del valor de terreno, porque está dando terrenos municipales. Entonces son programas que ya van organizados, planificados, con abastecimientos de servicios para estos programas, que acá hemos dejado de tener, porque acá lo único que hemos hecho es construir viviendas y olvidarnos del equipamiento urbano. Y así es como se hicieron algunas urbanizaciones aquí en la zona norte, por ejemplo, que después tuvieron que corregirse en toda esta zona del aeropuerto, por ejemplo, privado de Coyique, porque no se había pensado en el equipamiento urbano, no se había pensado en colegios, no se había pensado en mercados, no se había pensado en el transporte y en la movilidad urbana. Y eso que la Municipalidad de Lima tiene la región de Lima, sí, y tiene funciones con salud, educación y servicios que tiene que atenderlas, también como región. Y eso lo tiene Muñoz también ahorita, como gestión. Entonces, tiene herramientas, tiene un aparato administrativo necesario para hacer gestión, y debería volcarse a ello. Las grandes, digamos, conexiones de Lima están en el papel, pero no se terminan de hacer los estudios. Te hablo, por ejemplo, la conexión que en algún momento le planteamos al Estado, que era conectar el norte del país con el centro del país sin necesidad que se entre a Lima. Exactamente. Entonces encontramos y mandamos a hacer, digamos, todo digamos, una ruta por esta zona próxima al distrito de Aucayama, y efectivamente hay, digamos, los trazos en base a un camino muy antiguo, ¿no? Que hay unas ruinas, pues, inclusive por esta zona, y que podría servir esa conexión, de tal suerte que los vehículos que vengan a abastecer acá al mercado de la parada de la carretera central no tengan que entrar a Lima, claro, el transporte pesado, y se vaya directamente a esa zona haciendo una oreja por el lado externo, y viceversa, los vehículos que vengan del centro no tengan que entrar a la ciudad para poder salir al norte del país. Que no sea como nuestra vía de evitamiento, que más parece que nos evita que entremos o no, porque hay una cola terrible. Pero realmente graves problemas que tiene Lima, y nosotros hemos tenido un invitado de lujo, estimados televidentes, radioescuchas, y creemos que este tema debe profundizarse más allá del show político que no nos lleva a nada y degrada el nivel de peruano que somos, porque no todos somos de las mismas condiciones, de las mismas actuaciones y de los mismos criterios. Muchas gracias, José Enrique Arizpe Chávez, es decano del Colegio de Arquitectos del Perú, consejero de la Unión Internacional de Arquitectos, porque permanentemente viene dando aportes significativos que no ven, no sienten, y no se dan cuenta que sus mismas familias son parte de la ciudad, aún siendo tan egoístas ellos, los políticos. Bueno, pues es un poco que lamentar que se esté priorizando, digamos, el tema político frente al tema técnico. Y social, sobre todo. Bueno, el social hace rato que fue postergado, lamentablemente. No, sí, pues. Muchas gracias, José Enrique, y acá pues a ustedes nos veremos el próximo martes, acá por las ondas de Radio Miraflores y por YouTube también a nivel internacional. No se olviden que estamos trabajando duro con la elaboración de un libro tan importante para todo el país, sobre todo para los gobiernos locales, que es La movilidad en el Perú,
que va a ser elaborado por 15 especialistas internacionales de Europa, con la contrapartida de 15 latinoamericanos, para generar temas de suma importancia para que la gestión pública, desde el gobierno local, distrital, pueda tener elementos, y lo que está pasando en Miraflores, por ejemplo, para el tratamiento de un negocio mercantil, haya generado que salga una ordenanza. ¿Por qué, por dónde y para quién? No lo sabemos, pero que ha causado por lo menos alguna preocupación. Vamos a analizar esa ordenanza, pero bueno, es una iniciativa ante nada que hace la autoridad, y reiteramos, ¿qué se va a hacer en el Perú con la reglamentación de los mototaxis y de las motos lineales? Creo que es un problema que va a generar mayor número de fallecidos y víctimas en el Perú, y que el Ejecutivo tiene que evitarlo porque es su responsabilidad. Nos vemos el próximo martes y miércoles a las 5 de la tarde acá en las ondas de Radio Miraflores. Muchas gracias al equipo de conducción y dirección de este programa, y muchas gracias por estar con nosotros, José Enrique Ariste Chávez. Gracias, doctor.
Ahí está. Tú me dices algo, tú estamos bajo tu Eduardo y Henry.